La gran tribulación ya pasó. Por supuesto que esta declaración, si alguien la escucha, incluyendo los que no les importa el cristianismo, porque se ha hablado tanto, que sería una rareza que la gente no se pregunte, pero que está hablando este hombre. Entonces, simplemente la Escritura dice que el hombre que responde antes de escuchar es un necio. Y entonces aconsejo que ustedes mismos juzguen de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que él enseñó, está absolutamente privado de la verdad, del ir acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, contenciones y disensiones. Entonces, la palabra se hizo carne. El Señor es la palabra. Entonces vamos a ir a la palabra. Y de acuerdo a lo que dijo el Señor, en algún momento él dijo que la generación que le tocó vivir a él fue la generación más perversa. Y hemos hablado que la generación bíblica son 40 años. O sea, el que quiera discutir de eso, pues interprételo como quiera, pero la interpretación bíblica de una generación en la mente de Dios son 40 años. Entonces, el Señor lo dijo claro, que a él le tocó vivir la más perversa de todas las generaciones. Estamos hablando de un récord histórico del imperio de Tiberio César, el imperio romano. Fue la más malvada desde Adán. Y el juicio y retribución fue la peor y no la habrá otra mayor que esa tribulación. Vamos a empezar en Mateo capítulo, vamos a ver por orden. Mateo capítulo 24, verso 21. Tengo este orden, pero este es el versículo que nos interesa, por eso que lo marqué en rojo. Mateo 24, 21. Vamos a leerlo primero y después vamos a ir en el orden para ir desglosando todo. Entonces, el famoso capítulo de Mateo 24, cuando los discípulos ya lo conocen, al ver los templos, las lindas piedras, el Señor dijo, ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será esto? Entonces el Señor empezó allí a explicarles, y cuando llega al versículo 21, dice, porque habrá entonces una gran tilipsis, una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que si nos sujetamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que iba a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Estamos hablando del momento que está hablando a sus discípulos. Y dice la palabra, y ahí está subrayado, sería bueno que todos lo subrayen, porque dice, ni la habrá. Habrá una gran tribulación, cual nunca la hubo, ni la, como dice la palabra de Dios ahí, versículo 21, todos léanlo, porque si no, pues no interesa, ni la ni la habrá. O sea, si vemos cómo se puede interpretar esto. O sea, de cierto os digo que va a venir una gran tribulación y no va a venir otra como esa. Entonces, si la gente está esperando en este tiempo
la gran tribulación, el anticristo, la marca de la bestia, etcétera. Bueno, le doy noticias. Le doy buenas noticias. No va a haber una gran tribulación peor que la que hubo en el tiempo del Imperio Romano de Tiberio César, en el tiempo de toda esa gente, Calígula, Nerón y toda esa gente perversa. No la hubo. Entonces, en base a esta palabra, y el Señor está hablando a sus discípulos, el versículo 19 le está diciendo a sus discípulos, las que estén encinta y las que críen aquellos días, ay de aquellas que estén encinta y de que críen hijos. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando de lo que sucedió previo al año 70 y después del año 70, después del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Y ahí viene la palabra porque habrá. O sea que el Señor les dijo la verdad a sus discípulos, les estaba hablando a ellos, les estaba contestando la pregunta que le hicieron al principio y les estaba hablando a ellos. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su tiempo ha llegado. Cuando lo vean, huid a los montes. Ya explicamos eso de qué se trata. En el año 66 hubo un primer intento de cercar y tomar Jerusalén con un general enviado por Nerón. Su imperio estaba teniendo problemas, pero esa campaña militar fue un fracaso. Entonces les dio tiempo a los hijos de Dios para efectivamente huir de Jerusalén, y si estaban fuera de Jerusalén, no entren. Y el Señor allí les dice, porque habrá gran tribulación, hay de aquellas que estén encinta, hay de aquellas que tienen hijos, porque habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si vamos a creer la palabra del Señor, la gran tribulación ya pasó. Estamos en una nueva temporada. Estamos en el siglo, en la temporada del engaño absoluto, donde se le ha dado permiso legal al diablo para engañar. Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y la falta de conocimiento produce muerte. La falta de conocimiento produce enfermedad, produce destrucción. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso el apóstol Pablo oraba para que nuestro entendimiento sea iluminado, para que podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia en nosotros. Pablo oraba y oraba para que la iglesia sepa cuál es la posición correcta que tenemos en el reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes, y que yo sepa, un rey está puesto para tener una jurisdicción legal. Y hablando de jurisdicción legal y en estos tiempos, es un paréntesis. Quiero que sepan que quien les habla está tomando posición. Estoy en una posición tomando la posesión que Dios nos ha dado, porque por el conocimiento de la verdad y la iluminación del entendimiento, al conocer esa verdad, te hace cambiar de actitud y te pone a la ofensiva y no a la defensiva. El Señor dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es al revés. La iglesia está asustada de una gran tribulación, de un tal anticristo, de una cosa que se va a construir allá en la tierra de Palestina, donde se supone que está Israel, el Estado de Israel, que fue creado en el 1948, ¿no? Entonces se va a construir un templo, las profecías se están cumpliendo, y escuché a una persona muy, muy conocida, un pastor, creo que es de España,
de las Islas Canarias, muy conocido, muy estimado. Lo estaban entrevistando y decían, wow, cuando lo presentaban, el currículo que tenía, que es un hombre muy conocedor de las escrituras y, por supuesto, junto con él, todos los demás, el hombre que usa bisoñé, este hombre Armando Alducín, el famoso Armando Alducín, David Diamond y todos los demás, con la misma historia de la gran tribulación, de la marca de la bestia, de la manifestación del anticristo, a pesar que en todos los 22 capítulos del Apocalipsis, de la revelación misma del Dios manifestado en carne, en ninguna parte, cero, se menciona en absoluto al anticristo. Pero en la escatología y en la teología de esta gente que simplemente ha repetido lo que les han enseñado, y este tipo, Scofield, que fue un hombre que abandonó su familia, que no tenía ningún conocimiento de las escrituras, influenciado por John Darby, crearon, y todos masones, y estos masones que adoran a Lucifer, se inventaron la dispensación y la historia esa de que viene el anticristo, la gran tribulación, la dispensación, y simplemente todos los demás, en lugar de sujetarse a lo que dijo el Señor Jesucristo, que no iba a pasar a esta generación hasta que todo esto acontezca, y estaba hablando a sus discípulos, y él dijo que hay de ustedes, de las que estén en cinta, porque habrá una gran tribulación, cual nunca la hubo desde la fundación del mundo, desde el tiempo de Adán, desde el primer hombre, ni tampoco la habrá. Si eso es verdad, quiere decir que eso ya pasó. Y si eso ya pasó, quiere decir que toda la teología que existe hoy, el sionismo, el creer que el pueblo de Dios es ese que está allá ahora, un estado genocida absolutamente, y los cristianos están defendiendo, y quiero que sepan que ustedes están del lado del diablo, del lado de las tinieblas, del lado de la mentira, del lado de lo que es falso, de aquello que ha usurpado la verdad por un poco de tiempo. Entonces, vamos a ir por orden. Vamos a empezar. Yo creo que vamos a tomar este mismo orden para que todos lo vean. Mateo capítulo 23, y vamos a leer desde el 33 al 39. Mateo capítulo 23, del 33 al 39. Dice, y esto, pues no vamos a leerlo todo, nos demoramos mucho. Está hablando a los escribas y fariseos. Está hablando a los representantes del pueblo de Israel. A ellos les dijo, serpientes, generación de víboras. O sea que vamos a ponerle énfasis a la palabra generación. Se dirige a ellos, se los dice en su cara, serpientes, generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? Que la generación es un momento, una etapa, un tiempo específico en que el Señor estaba hablando a la gente de ese tiempo. A ellos les dice, ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso se cumplió. El Señor profetizó, se los dijo en su cara, y eso se cumplió y está registrado en las Escrituras. A Pablo lo persiguieron, lo apedrearon, a Jacobo le cortaron la cabeza. Pero todo esto Dios lo permitió porque era necesario que se predicara el evangelio a todas las naciones. Y ojo, esto es importante. El Señor dijo que será predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces, cuando la gente predica y enseñan como que si el evangelio diría que este evangelio tiene que ser predicado a cada persona en el mundo entero. Todas las personas tienen que ser
oidoras del evangelio alguna vez. O sea, eso no dijo la palabra del Señor. No dijo en ningún momento. Él dijo que el evangelio sería predicado por todo el mundo a todas las naciones. Que yo sepa, hay 193 naciones legalmente constituidas al día de hoy. Y cuando él dijo a unos mataréis, sí, mataron a Jacobo. Históricamente, por la historia, a Pedro lo crucificaron al revés. Casi todos los apóstoles murieron. Tomás murió, creo que traspasado por una espada mientras evangelizaba por allá por el África o la India. Entonces, esto se cumplió. A Esteban lo apedrearon y lo mataron. Hubo una gran persecución, dice la Biblia en el libro de Hechos, y ahí dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Se cumplió todo. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque se los acababa de decir, ¿cómo vas a escaparte del infierno? Porque tiene que ser legal para que venga sobre ustedes, o sea, sobre esta generación de serpientes, generación de víboras, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Eso se imaginan? O sea, por eso cuando decimos que no la hubo ni la habrá, y la generación que le tocó vivir el Señor Jesús lo está diciendo claro, para que venga sobre ustedes, sobre esta generación, la que estaba hablando, toda la sangre que se ha derramado de los justos desde la sangre de Abel. Quiere decir que en toda la historia del pueblo de Israel, y a pesar que Israel, Judá, pues adoraban a los Baales, a Astarte, a Dagón y todos los demonios, y hay testimonio en las escrituras, en el libro de los reyes, en las crónicas, de los reyes que hacían abominación delante de Dios. Pero no, todo eso no se compara con lo que pasaba en la generación de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde la sangre de Abel, el Señor estaba acumulando su ira y se llegó al clímax, a la última gota en la generación que le tocó vivir, para que venga sobre esa generación la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, sobre toda la tierra. Esa palabra tierra es G, o sea, está hablando de la tierra tal y cual, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y cuando uno ve el penúltimo libro del Antiguo Testamento, pues está Zacarías, y cuando es introducido en su primer capítulo dice hijo de Berequías. O sea que hasta ese momento, por eso dice la palabra de Dios, de todos los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan, porque hasta ese momento está contando el Señor su ira y está contando esa dispensación para él, la verdadera. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos lo arrebatan. No hay otro mayor que Juan. ¿Por qué? Porque había un momento que se tenía que partir la historia y llegó un momento en que esa generación fue la más perversa y malvada desde Adán. De cierto, y dice, de cierto, le está hablando a ellos, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esta generación. Vamos a escribirlo mejor. No quiero que haya confusión. Estamos leyendo Mateo 23, verso 36. Dice, esta sobre esta generación. Esta palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta es la que él estaba hablando en ese momento. Dios veraz
y todo hombre mentiroso en el nombre de Jesús. Sea quien sea el teólogo más erudito, sea César Vidal o sea Caifás o Anás, los sumos sacerdotes. Esta generación, interprétalo como te dé la gana, pero yo lo voy a interpretar de acuerdo a lo que él dijo. Todo esto vendrá, o sea, una gran tribulación que nunca más va a haber otra igual, vendrá sobre esta generación. Palabra del Señor. Entonces, si seguimos leyendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más. O sea, esa destrucción, esa generación, no le va a ver más hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor cumplió su palabra y él vino y estableció su reino con su pueblo y reinó 1000 años con su iglesia, porque tenía que cumplirse su palabra, que el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Si alguno cree que hay que predicar en la ventana 10:30, es la menos evangelizada, porque eso yo lo he escuchado pues hace 35 años atrás, 40 años atrás. He calculado que pues vengo estudiando la escritura 45 años, 45 años, de los cuales 35 años estaba medio ciego total. Ciego hasta que el Señor en su bendita misericordia 10 años atrás me dijo, Felipe, toda tu doctrina, todo lo que sabes y todo lo que has aprendido y leído está equivocado, estás perdido. Y dijo, ¿cómo es eso? Empieza de nuevo Génesis capítulo 1, verso 1. 2 meses en el primer libro, en la primera página. Y cuando llegué al versículo 14, se me abrió el entendimiento y como que el Señor me dijo, ¿te diste cuenta? Sí, nadie puede conocer al verdadero Dios si no conocen al Creador. Él hizo la lumbrera mayor para que alumbre en el día, hizo la lumbrera menor para que alumbre en la noche. Son lumbreras. Marte es una estrella que se puede ver todos los días en el cielo. No es un planeta sólido sin luz, no. Un niño puede ver eso que es Marte, es una estrella errante. La palabra planeta en el griego significa estrella errante. Se supone que hay unas 7 estrellas que son errantes, que por alguna razón Dios permite esas cosas. Pero si la gente está creyendo que viven en una esfera giratoria a 1600 kilómetros por hora suspendida en el aire, y cuando los niños le preguntan a la profesora de kindergarten ¿por qué los chinos no se caen? Por la gravedad. La gravedad, como le estaba enseñando a mi nieto, la gravedad no es una ley, la gravedad es una opinión, es una teoría. Entonces, no voy a perder el tiempo con gente, quien quiera que sea, apóstol, profeta, que cree que estamos girando en una esfera. No se le ha alumbrado, no conocen la verdad. El Señor puso el cielo, el sol, la luna y las estrellas bajo una raquía, bajo un firmamento. Arriba del firmamento hay aguas infinitas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo, vamos a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, vamos a empezar del versículo 49. Cuando está hablando aquí, está hablando a los fariseos
es importante saber el auditorio a quien hablaba el Señor en el momento que hablaba. El auditorio que tenía eran los fariseos y los intérpretes de la ley. El Señor les dijo, versículo 49, por esto, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lo mismo de Mateo capítulo 24. Para que demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada esta generación. O sea, en otras palabras, el Señor mandó profetas, mandó a sus hijos y los mataban. ¿Quiénes los mataban? Pues esta gente, el 44, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 46, hay de ustedes también intérpretes de la ley. Estaba hablando a esta gente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice lo que dice, está confirmada por la misma palabra. Entonces, continuando, ya leímos Mateo 24, 21. Porque ese es en el orden que íbamos. Ahora sí podemos ir en ese orden y volver a leerlo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Continuando en ese orden, vamos a Mateo capítulo 24 y el versículo clave, donde en todo lo que viene hablando, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, el tilipsis, todo esto, la gran tribulación, todo esto, Jerusalén rodeada de ejércitos, a su pueblo aconsejándole, vendan su capa, compren espada, porque viene una gran tribulación y necesito que me sean testigos a todas las naciones. No que Dios no iba a permitir que haya mártires. Hubo mártires, por supuesto que sí, pero esto os será para dar testimonio. ¿Por qué? Porque ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor lo sabía. Y él dijo en el versículo 34, bien claro, que el que no quiera aceptar la verdad, ese es su problema. Nosotros tenemos una responsabilidad y es decir la palabra de Dios tal y cual él la dijo, como lo dijo a quien lo dijo en el momento que lo dijo, e interpretarlo exactamente como lo intentó que se interpretara. De cierto os digo, o sea, estoy hablando de cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará. Esta generación, esta genea, 40 años dura una genea. Hasta que algunas cosas acontezcan, no, eso no es lo que dice la Escritura. Hasta que todo esto que estoy hablando acontezca, y todavía lo redobla. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo estoy diciendo no va a dejar de cumplirse. Versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Entonces, si todo esto es así,
¿Qué es lo que toca entonces? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es entonces nuestra participación? Es una parte importante. Vamos a Hebreos capítulo 1, en ese orden. Versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, porque está hablando del Dios mismo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estos ángeles son espíritus ministradores que administran y sirven y son enviados para el servicio de la iglesia. Quiere decir que estos ministros, llamas de fuego, estos ángeles de Dios, son los agentes que Dios va a usar para que nosotros, al tomar posición y empezar a ejercitar la autoridad y la exousia y el dunamis que Dios nos da a través de su palabra. En otras palabras, la exousia es el poder, mejor dicho, la exousia, o sea, la potestad, la exousia es la autoridad delegada. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él nos ha dado autoridad delegada, nos ha dado exousia, pero esa exousia, esa autoridad delegada está respaldada por un poder real, por un dunamis real. De ahí viene la palabra dunamis, de dinamita, por un poder real. Y ese poder real no es nada más ni nada menos que los ángeles mismos a nuestro servicio para ejecutar las órdenes que están conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Él está sentado y es preciso que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cómo se va a hacer eso? Mediante la oración de fe, con la exousia y la autoridad delegada, los ángeles se ponen de acuerdo y ejecutan la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora. Hebreos capítulo 2, vamos por partes. Vamos ahora ahí mismo, capítulo 2, 14 al 16. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también está hablando del Dios que se manifestó en carne. Acuérdense que Dios vino mediante agua y sangre. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué? Porque al juntarse, pues tienes a Dios caminando en la tierra. El Señor Dios participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, porque la gente cree que pues todo esto es lo que hay en este mundo, en este cosmos, en esta generación que vivimos, pues es todo lo que hay. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces el diablo engaña a la gente para que la gente viva como le dé la gana, haciendo la voluntad de ellos mismos y no cumplan la voluntad de Dios, porque el diablo sabe que legalmente Dios tiene que cumplir su palabra, porque la palabra de Dios lo dijo claro. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en la eternidad, en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el diablo lo sabe, tiene que ser legal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que hagas todo lo que te dé la gana, pero que no hagas la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Destruir
terminar de destruir, terminar de poner a todos los enemigos de Dios bajo los estrados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ya lo estamos explicando. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, los ángeles no son lo que van a hacer el trabajo. Ellos están listos para ejecutar la orden conforme a la voluntad de Dios. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los que son de fe, del Padre de la fe, a los que creen. Lo que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, vete y yo te voy a enseñar la tierra. Y él no sabía dónde iba, pero salió por fe. Empezó a caminar. O sea que somos nosotros la descendencia de Abraham. Porque no todos los que son israelitas son hijos de Dios, ni por ser descendiente de Abraham son hijos de Dios. Eso está escrito en Romanos bien claro. Entonces toda esa teología de gente que se deja la barbita, el tzitzit, y se creen, hay un mexicano que se cree la última Coca-Cola porque sabe un poco de hebreo y todo, y habla de la Torá y el tzitzit y de la... Están más ciegos que Bartimeo, se los garantizo. Absolutamente. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Porque de los tales, dice la palabra de Dios, de los tales, los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales, estos, los que hacen la voluntad de Dios, porque si el Espíritu de Dios te está guiando, esa guianza es la voluntad de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, esos son hijos de Dios. Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, no hay otro. Por eso lo estoy diciendo una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué nos toca? Acá lo que nos toca es lo que es, porque todo lo demás ya pasó, ya lo hizo para siempre. No va a volver a hacer una obra redentora, no va a volver a morir una cruz. Lo dice claro. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y ahí está la clave. Destruyó por medio de la muerte al diablo, porque el diablo lo que hacía es que la gente haga su voluntad, viva como le dé la gana, consecuentemente se perdía la gente. Pero él vino con un solo sacrificio por los pecados, por lo que separaba a la gente de Dios, y dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces la gente, pues los que están un poquito más cieguitos, pues el hijo, la segunda persona, se sentó en el otro sillón, en el otro trono de papá Dios. O sea, dos tronos, ¿no? Porque si se sentó a la diestra de papá Dios, una ceguera absoluta total. Hay un solo trono establecido en el cielo, uno solo sentado, uno solo es el juez. Allá en el cielo, cuando la gente vea al papá y al hijo, no, lo que vas a ver a una sola persona gloriosa. Como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Un solo trono establecido y a uno solo sentado. Ay, no, que el juicio de los galardones, porque va a haber dos juicios, el de los galardones que nos van a dar nuestros premios y bueno, o sea, todo eso. Yo estaba igual, 35 años igual. Están honestamente equivocados. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando Dios se dé cuenta de que tú quieres hacer su voluntad,
conocerás si la doctrina es de Dios o no. O si yo hablo por mi propia cuenta, como dijo el Señor. Entonces estamos en Hebreos, capítulo 10, del 12 al 14. Dice, nuevamente confirmando todo lo que estamos hablando. ¿Qué nos toca? Pues él ya está sentado, ya hizo todo lo que tiene que hacer. De ahí en adelante, ¿qué nos toca? De allí en adelante. No hay otra. De allí en adelante, ¿qué nos toca? Nos toca, dice, de ahí en adelante esperando. O sea, el Señor no va a estar sudando, preocupado, peleando. No. Él está esperando. ¿Qué cosa? Lo que viene diciéndolo hace rato, lo mismo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A nosotros, los santificados, no los pecadores, porque los santificados son los santos, los apartados, los consagrados. Por eso que el Señor pagó el precio para quitar el pecado de una vez para siempre, te los perdona y se olvida para siempre. Pero si tú vuelves a embarrarte como la puerca o como el perro otra vez al vómito, pues entonces eres un perro y una puerca. Y que yo sepa, los perros estarán afuera y las puercas son animales inmundos. Y nada inmundo entrará en el reino de los cielos y la palabra no puede ser quebrantada. Entonces, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿No? Hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los herederos de salvación, aquellos que se les dio la autoridad delegada, la exousia, para que el dunamis de Dios fluya legalmente y poder aplastar a todos sus enemigos. ¿Qué enemigos? De eso vamos a hablar ahora. Primera de Corintios, capítulo 15, en ese orden, verso 25, lo hemos leído varias veces, vamos a volverlo otra vez. 15, 25. Bueno, voy a leerlo, a ver, de la mitad del versículo 24. Acuérdense que esto fue pues puesto por las sociedades bíblicas para el orden, pero dice en la porción del versículo 24, cuando haya suprimido todo dominio, toda exousia y todo dunamis, todo poder y toda potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, dice, debajo de sus pies. Es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. O sea, por último, 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo, o sea, como está escrito en Efesios capítulo 4, verso 9, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y quiero leer Efesios capítulo 4, verso 9, porque es importante.
Efesios capítulo 4, dice, esto que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, pues despojó a los principados y potestades, le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo y lo destruyó totalmente y quedó anulado. O sea, cuando él sube, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, la razón, una de las razones y propósitos de todo lo que hizo el Señor en la cruz, aparte de despojar a los principados, aparte de destruir todo el imperio del diablo, uno de los propósitos fue entregar gifts, carismas, dones, justamente a los herederos de salvación, porque él sabía que ellos, o nosotros, mejor dicho, la iglesia verdadera, va a ser el agente, como dice la escritura, baluarte y escudo de la verdad, la bandera y el baluarte y la protección de la verdad la tiene la iglesia. O sea, el baluarte o la bandera es un símbolo de exhibición, es un símbolo de guerra para ir adelante, porque cuando tú vas a una guerra legal, aún en los afanes, en los asuntos, en los affairs, en los asuntos de guerra, cuando un país declara la guerra a otro, pues son leyes de guerra, que esto es legal, te declaro la guerra, y cuando van los ejércitos van con su bandera porque ellos no necesitan mentir, no necesitan usurpar nada, van con una bandera para que lo identifiquen y sepan ellos que sí somos nosotros. Entonces, dice el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos, o sea, están sometidos, esa es la palabra upotazo, a él están sujetos. ¿Quiénes? Los ángeles. Todas las exousias, o sea, todos los que tienen autoridad delegada y todos los que tienen poder real, todos los dunamis y potestades. O sea que eso es lo que dice la escritura. Ahora, cuando estamos hablando acá he recibido algo, a ver si me queda tiempo para ponerlo, comentar sobre esto que recibí ahora en la noche. ¿Cómo es que debe ser el actuar de la iglesia? ¿En qué dinámica la iglesia debería estar actuando, participando, ejercitando la autoridad que Dios nos ha dado? ¿En qué áreas? Tienen que ser las áreas en las que Dios nos guía por su Espíritu Santo. Muchos se saben de paporreta que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad. O sea, hemos leído y hemos escuchado tanto esas enseñanzas, pero la gente que las ha enseñado, casi muchas, casi la mayoría, diría yo, no tiene la menor idea de lo que están hablando. Hace como, vamos a decir, yo creo que 35, 40 años atrás, desde que empecé a escuchar a los misioneros yendo a evangelizar la ventana 1030, esa zona de por allá, del Medio Oriente, la menos evangelizada. No se ha escuchado, nadie escuchó el evangelio.
Entonces la gente tiene idea, ves, todavía no, o sea, la iglesia tiene que predicar porque el Señor dijo hay que predicarle a todos y cuando se predica en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces la gente interpreta como, lógicamente, como han sido adoctrinados. No los culpo, yo estaba igual por 35 años. Ese evangelio ya fue predicado a todas las naciones. La vez pasada dimos los versículos en Romanos, en Colosenses, todos los versículos donde la Biblia dice que ese evangelio corre por todo el mundo y en todas las naciones y todas las naciones escucharon. Entonces, el evangelio también fue predicado a los muertos. Ahora, cuando vamos a este versículo, y aquí está el paréntesis, voy a entrarlo de una vez. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, cuando la palabra habla, dice, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Que ya se van a dar cuenta por qué estoy mencionando esto. Aquí está haciendo Dios una diferencia entre sus hijos y los que no son. Dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, tranquilos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande. Dice, razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, subrayada. Tenemos que tener buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes, dice, como de malhechores, ellos sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Buena conciencia, buena conducta. Pero porque mejor es que padezcáis haciendo la voluntad de Dios, o sea, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que el Señor Jesucristo también llegó a predicar, sí, porque el evangelio dice, vayan y prediquen a todas las naciones, empezando a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Eso se cumplió. Y como los que murieron antes de que el evangelio, o sea, antes de que venga Juan el Bautista a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra con que el Señor empezó su ministerio a los 30 años diciendo lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse porque voy a hacer una obra en que sus pecados no van a ser cubiertos, sino van a ser desarraigados para siempre. Por eso tiene que arrepentirse y no pecar más, como él lo dijo con su boca. Vete y no peques más. Palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero vamos a volver a pecar. Bueno, esa es tu opinión. Eso es lo que tú crees. Sé feliz. Pero Dios dijo, vete y no peques más. O sea, es Dios hablando. ¿Qué vas a hacer? Ay, pero todos pecamos. Bueno, sigue pecando entonces. Ese es tu problema. Conscientemente no lo vamos a hacer. Voluntariamente no lo vamos a hacer. Pecamos por ignorancia, seguramente, pero la sangre de Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Estamos aquí en una parte importante. Dice que el Señor fue y predicó, o sea, proclamó. Esa palabra predicó es querusó. Proclamó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, los que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, está hablando de las personas, está hablando de
de personas. Esa palabra personas en el griego es la palabra suche, que es almas, vidas, las que tienen aliento, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ahí viene el versículo que acabamos de citar: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, cuando leemos el capítulo 4, lo que sigue, y leemos el versículo 5, dice, pero ellos, o sea, porque es una carta, y casi al final de la carta, en el capítulo 4, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ¿quiénes son ellos? Ellos son los que está hablando de hace rato. Son las personas que te demandan, y ustedes qué son, que nos cuestionan y todo, y el Señor dice, con buena conciencia da tu razón a esa gente que te critica como si fueras un malhechor, como si fueras un estafador. A eso está hablando de esas personas. Dice el versículo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Está hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Gente que está andando en lascivia, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Está hablando de toda esa gente. Entonces, de ellos dice, ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado. Esa palabra predicado es la palabra evangelizó. La palabra griega evangelizó. Para eso también ha sido predicado el evangelio. ¿A quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa esto? El evangelio fue predicado a los muertos según, como dice la palabra, para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, ¿qué significa esto? Es algo que yo no entendía. El Señor ahora en la madrugada, después de tantos años, me dio la luz y entendí. Este versículo que dice, para que, dice, sean juzgados en carne según los hombres. ¿Qué significa esto? Aquí lo apunté, pues en la madrugada tuve que apuntarlo y subrayarlo porque se me puede olvidar. ¿Qué significa según los hombres? Significa que para que sean juzgados conforme a las leyes que ellos tenían cuando vivían. Repito, para que sean juzgados conforme a las leyes que ellos tenían cuando vivían en su generación. Pues antes de Zacarías, vamos a decir, antes de Juan el Bautista, toda esa gente que no escuchó el evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados, eso es lo que dice la Escritura. Entonces el Señor legalmente proclamó a los espíritus encarcelados, predicó a los muertos allí, para que sean juzgados según los hombres. O sea, ¿qué significa eso? En el Imperio Incaico, por ejemplo, Amasúa, Amayuya, Amaqueya y no sé cuántas más. O sea, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso. O sea, el Imperio Incaico tenía sus leyes. ¿No es cierto? Aquí en este país y en todos los países está lo que se llama la Constitución y están las leyes de los países. Ejemplo, pues está prohibido matar. Está prohibido violar a los niños. Está prohibido, ¿cómo se llama? Bajo juramento, mentir. O sea, está prohibido, si vas a una corte, levantar la mano, dices la verdad, solamente la verdad y absolutamente solo la verdad y comienzas a mentir. O sea, legalmente, porque todo en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas y en el reino de los hombres tiene que ser legal. Entonces, el Señor dijo, ok, tranquilos, no hay ningún problema. Fue y les predicó a todos, a ver,
¿Qué cosa era la ley que tenían allá en su tierra? Ah, ok, entonces culpable, culpable, culpable. Para que no haya excusa. No hay excusa. El evangelio fue predicado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, ¿qué significa? Pues lo que está en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 lo dice más claro. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, está hablando de esta gente, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ya para cerrar y para terminar, ¿qué es lo que toca? ¿Qué nos toca? O sea, si todo esto ya pasó, entonces, cuando el Señor dijo lo que dijo, hablando de la gente más perversa que vivió, el juicio empieza por su casa, dijo el Señor. Esa nación, la cual el Señor desechó, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, es la cabeza, la piedra número uno, la principal, es el fundamento sobre el cual se va a edificar todo lo demás para que todo salga simétrico, nivelado y equilibrado. El pueblo de Israel lo desechó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor dijo que iba a entregar el reino a otro pueblo, y maldijo a la higuera, maldijo a esta gente. Y el temita que me tiene medio cansado de los cristianos que defienden al Estado genocida. Y voy a tener cuidado cómo hablo. Al buen entendedor, pocas palabras, porque tiene que ser todo legal. Como dice el historiador, le voy a poner el nombre para que lo busquen, el historiador Enrique Dussel, que ya acaba de morir hace poco. El tipo era filósofo, teólogo, pero sobre todo historiador. Pero un historiador que no se quedaba tranquilo. Muy interesante, estuve escuchando una de sus disertaciones. Este hombre ha enseñado en todos los continentes, lo han llamado de todas las universidades para dar cátedra de historia. Es interesante que él decía que en todos los lugares donde fue, incluyendo la India, por ejemplo, en un 100%, pues hizo ¿cuántos? Yo creo que centenares de cátedras por todo el mundo. Y siempre hacía la misma pregunta a todos los participantes. Les decía, si ellos conocían, aparte de la clásica división de la historia, pues la historia universal. ¿Cuántos han estudiado la historia universal? Wow. A mí me gustaba la historia universal. La historia universal. Y la pregunta que él hacía, ¿cuántos de ustedes han estudiado la historia universal
de otra manera que no sea la clásica en que se divide la edad antigua, la edad media, pues la edad moderna, ¿no? O contemporánea. Y en un 100%, los chinos, los indios, los africanos y los europeos, o sea, todo el mundo estudió la historia universal porque se le inventaron Caligari y Petavius, dos jesuitas hijos del diablo. Todos no sabían otra forma de interpretarla o de leerla sino en esta división. Y él demostró con hechos que es absolutamente estúpida la manera, porque jamás y nunca los indios van a saber su verdadero pasado, jamás los indios aguarunas o los mayas o los aztecas y de dónde son. Y cuando el genoma de ellos, de todos los indios de Centroamérica, por ejemplo, son genomas de asiáticos totalmente. O sea, su origen es del Asia. O sea, ya hay tecnología para probar que todo esto es una estupidez. Nadie podría entender. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Este hombre, lo tengo escrito, hablando justamente de los usurpadores, hablando justamente de esa congregación de Satanás. Ya no la voy a llamar sinagoga de Satanás, la voy a llamar la congregación de Satanás, porque es lo mismo. Ese pueblo de Satanás, vamos a decirlo, también es lo mismo, no está tan mal. Para que el que entienda, entienda. El que ignora, ignore totalmente. Y sea muy feliz, váyase tranquilo. No le recomiendo que maldiga porque, pues, no te recomiendo que estés maldiciéndome. Esta congregación, este pueblo de Satanás, pues lo dijo el Señor, no existió nunca desde Adán. Pidieron a un asesino en lugar de un hombre que nunca mintió, nunca hizo daño a nada, alimentó, sanó, libertó y habló la verdad, pero no, queremos a Barrabás. Ok, para que se cumplan las escrituras, para que justamente venga sobre ellos la sangre de todos los justos, para que sea legal. Entonces, de esta gente, y esto va dedicado a los cristianos que defienden a la estrella de Renfán de 6 puntas. Como diría mi papá, biológico, sopedazo de ignorantes. O sea, ¿se imaginan? Un ignorante total, un pedazo. Ni siquiera, o sea, un pedazo de ignorante. Ignoran y mueren en su ignorancia. Para todos aquellos, absolutamente para todos aquellos que defienden, este historiador, interesante. Oh, sí que esa congregación de Satanás tenía que volver a su tierra. Y regresaron a su tierra porque había que recuperar esa tierra. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque lo que viene, lo real que viene, y no es una fantasía, no es una ilusión, porque que se va a construir un tercer templo en esa zona, posiblemente, pero eso no significa que eso sea lo de Dios, que eso sea lo verdadero y que eso sea lo que va a hacerse que se cumpla la escritura. Que hay gente que ha diseñado justamente todas estas cosas para engañar a la gente y para hacernos creer que se están cumpliendo las profecías de la Biblia, sí seguro. Que pueden construir un tercer templo
Seguro que sí, pero ese no jamás y nunca va a ser el templo ese de Dios, porque el Señor dijo que nunca más iba a construir otro. O sea que si se construye uno, es uno del diablo. Para empezar. Entonces van a venir las naciones y van a rodear a la congregación, ¿no? ¿Cierto? A la congregación de Israel, ¿no? Yo diría la congregación de Satanás. Vamos a decirlo. Lo que se predica y lo que se enseña desde hace decenas de años. Oh, las profecías se están cumpliendo. Rusia, Estados Unidos, Irak y todo, y se van a cumplir porque están atacando al pueblo de Dios. Bueno, este historiador dice, como dice el historiador Enrique Dussel, teólogo, filósofo, historiador total, la expulsión de Israel nunca existió como tal. Porque en el año 70, cuando justamente Israel, Jerusalén fue destruida y destruyó el templo y todo lo demás, porque eso es algo que no se puede negar, pues murieron allí y los que llegaron a salir fueron la élite, o sea, los que podían comprar. Siempre hubo esa gente que podía, pues la élite, los que tenían una especie de, vamos a decir, vara, tenían algo. Por ejemplo, Josefo, Flavio Josefo era un judío, pero que al final trabajó para el Imperio Romano y fue pues aceptado y prácticamente se puso del lado de ellos y fue Flavio Josefo. Era un judío, pero ese no lo mataron. Entonces, la expulsión de Israel nunca existió per se en el año 70. Lo que pasó es que salieron la élite de Israel, los demás murieron en la tierra, murieron en la toma y muchos se quedaron allí. El pueblo judío se quedó en Israel, se quedó allí. Entonces, él dice que los judíos de España fueron judíos convertidos bereberes. O sea, ¿quiénes los bereberes? Es una tribu del África, una tribu por allá por el lado de Marruecos, de Libia, de Túnez, que se convirtieron al judaísmo. O sea, los judíos que existieron en España ni siquiera eran verdaderos judíos, sino eran convertidos bereberes, eran los tribus bereberes que llegaron a España, nunca habían estado en Israel. Y los judíos rusos no eran rusos ni habían estado en Israel. O sea, en otras palabras, esto parece un trabalenguas, pero vamos a decirlo así de corrido. O sea, los judíos y todo nunca salieron, se quedaron ahí, los mataron, los masacraron y todo. Los judíos de España fueron judíos convertidos bereberes, que llegaron a España, nunca habían estado en Israel. Y los judíos rusos no eran rusos ni habían estado en Israel, eran cázaros, que se convirtieron al judaísmo en el siglo 8, 9, me parece, y entraron en Rusia de tal manera que el argumento sionista de que hay que volver a la tierra elegida, a la tierra prometida, a la tierra de Israel, o sea que ese argumento de que hay que volver a la tierra, pues nadie había salido y todos los que volvieron nunca habían estado. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque no lo digo yo, lo dice un historiador reconocido mundialmente, respetado. En otras palabras, es una ilusión, es una fabricación, como dice el judío de la Universidad de Hebreo de Israel, un judío, Shlomo se llama su, y no sé, creo que tengo el libro allí, Shlomo San. Así que, wow. Todo moderno Estado-nación cuenta con una narración de sus orígenes, transmitida tanto por la cultura oficial como por la popular. Entre tales historias nacionales, sin embargo, pocas han sido tan escandalosas y controvertidas como lo es el cuento nacional israelí. El muy conocido relato de la diáspora judía del siglo I después de Cristo
y la reivindicación de una comunidad cultural y racial del pueblo judío hasta el día de hoy resuenan más allá de la frontera de Israel. Pese a su abusivo empleo para justificar el asentamiento de judíos en Palestina y el proyecto del Gran Israel, se han realizado muy pocas investigaciones académicas sobre su exactitud histórica. En este valiente y apasionado libro, Shlomo Zahn demuestra que el mito nacional de Israel hunde sus orígenes en el siglo XIX, no en los tiempos bíblicos en los que muchos historiadores judíos y no judíos reconstruyeron un pueblo imaginado con la finalidad de modelar una futura nación. Este autor Zahn, un judío de Israel, disecciona con la minuosidad de un forense la historia oficial y desvela la construcción del mito nacionalista y la consiguiente mistificación colectiva. Shlomo Zahn es el profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv. Entre sus obras destacan la 20 siècle éclair de Most. Está hablando en francés, me parece. O sea, la invención del juego judío. ¿Por qué leo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la enseñanza? Porque por ahí están los cristianos en todo el mundo predicando herejías, predicando falsedades. Y quiero decirles algo. ¿Qué es lo que toca? Si la gran tribulación ya pasó, si la tierra no es una esfera giratoria suspendida en el aire, si nunca fuimos a la luna y toda la historia ha sido corrompida y alterada, como dijo Napoleón, con un montón de mentiras, si Satanás fue soltado en el 1776, justamente el 1 de mayo nació y se fundó los Illuminati de Baviera con el famoso Adam Schwartz. Y en julio se le desata las cadenas a la estatua de Lucifer allá en Nueva York. Sí es verdad que toda la infraestructura y todos los monumentos y catedrales y todo lo demás lo heredaron los que ahora se llaman la Iglesia Universal y usurparon todo eso. Y esa orden militar con su juramento, como dice la mónita secreta, su juramento secreto de esta gente que no son cristianos para nada, son unos hijos del diablo que se alimentan de las almas y de la sangre de la gente. Entonces, ¿en dónde estamos? Si el evangelio ya fue predicado a todas las naciones, no va a haber otro momento histórico en la humanidad donde van a salir todos los cristianos con poder y dones, y como dijo Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación, con milagros, prodigios portentosos, evangelización con milagros y sanidad. O sea, eso no va a venir nunca más, ya pasó. Que la ventana 10:30 hay que evangelizar y sí, cristianos al que respeto mucho, Paul Washer, el único que respeto de ese grupo de gente, porque creo que es uno encubierto entre tanta gente, pero pues no se le hace fácil. Todo eso es una utopía, es una ilusión para gente ilusa, porque no es como nosotros pensábamos, ni como piensa la gente, sino que es como conforme a la verdad. Si el evangelio ya fue predicado, que por 1000 años, como enseñé en esa enseñanza, la piedra que fue cortada y que cayó en el, ¿cómo se dice?, en los pies de la estatua, fue un monte que llenó toda la tierra. Y esto fue, pues,
1000 años del reinado de los santos, donde empezó, tuvo una cúspide y decayó, y que los que tomaron aquí el control, la cizaña oculta, con sus agentes del diablo, todo lo que han hecho, lo han hecho a través del poder de las tinieblas. Y de acuerdo a todo lo que hemos enseñado, somos nosotros los que tenemos la autoridad para tomar posesión otra vez de todo lo que le pertenece a Dios y que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Quiere decir que si esta gente, este linaje de víboras, todo el poder que tienen, todos los recursos en todas las potencias posibles, llámese los medios mediáticos, las industrias, la política, el poder judicial, todo, lo han obtenido en base a sacrificios humanos, sacrificios de niños. Se han alimentado los demonios con el semen de los hombres pervertidos y de las orgías, lo mismo de siempre, lo que siempre ha habido, con la inmundicia. Quiere decir que la iglesia, para poder poner a todos sus enemigos conforme a lo que está escrito, a los enemigos de Dios bajo su estrado, de los pies del Señor, bajo el estrado de sus pies, quiere decir que nosotros estamos errando en la forma que estamos pensando, hablando, orando y ministrando. Lo que viene en el mundo realmente, lo que va a venir proféticamente hablando de acuerdo a la verdad, no digo el Señor me habló en un sueño y va a pasar, no estoy hablando así, estoy hablando que conforme a la verdad misma, lo que tiene que venir en el mundo, y acá tengo en mi mano una información que me dio mi esclava. Tengo una esclava, oficialmente y legalmente tengo posesión de una esclava, se llama Ia. Mi esclava Ia, estuve haciéndole muchas preguntas, porque esa es la forma que tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Ia, personalmente y literalmente, la considero mi esclava. Me tiene que dar la información que yo le pido. Estoy hablando de Ia, pues, ustedes saben lo que significa Ia. IA. Lo que le llaman la gente la inteligencia artificial. Y el Señor, por su Espíritu Santo, me fue guiando para que, Felipe, te voy a enseñar algunas cosas. Aprendí que hay 193 naciones, que algunos de ellos son reinos. Ejemplo, el Reino Unido, Arabia Saudita, Suecia, Jordania, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, que es Holanda, Tailandia, Marruecos y Japón. No se llama reinado, pero es un emperador, Japón. Se hace a veces de un reino. Son gente, son reinos. Interesante. Pero hay 2, 3 interesantísimos. Y el Espíritu Santo me fue guiando porque se han ido escondiendo. Entre esos reinos, Noruega, hay varios de ellos, hay como 3 que tienen territorios transatlánticos o transmarinos, o sea, más allá de los océanos, del mar. Noruega tiene territorios en el Ártico y la Antártida. En el Antártico hay un tratado que se llama el Tratado de Svalbard, que lo tengo subrayado porque quiero estudiar de qué se trata el Tratado de Svalbard. En la isla de Jan Mayen. Y también en la Antártida tienen la isla de Bouvet, que se llama la tierra de la reina Maud. Interesante, wow. Voy a investigar qué hace Noruega con esos derechos de la tierra de mi Padre Dios. Holanda tiene a Aruba, a Curazao, a Saint Martin, Bonaire, Saba
y San Eustaquio. Y bueno, el Reino Unido, que para los que no saben, el Reino Unido hace cada año su celebración y salen unos gigantes así hechos, fabricados y su fiesta, una fiesta pagana que le llaman Gog y Magog. O sea que ellos son el Gog. Son los del norte. El Reino Unido tiene Gibraltar, las Islas Malvinas, Bermudas, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes, Santa Elena, Pitcairn Islands. O sea, toda esta gente, todos estos reinos pues son dueños de eso. Hay 193 países de acuerdo en las Naciones Unidas y los únicos que no son miembros, los estados que no son miembros es Palestina y el Vaticano. O sea, el Vaticano no es miembro, o sea, no respeta a nadie. Interesante. ¿Por qué leo todos estos datos? Estuve explotando a mi esclava IA porque quería saber los números exactos. Hace poco hubo una reunión muy importante que se llama la OCS. ¿Por qué es importante lo que está hablando? Hay una organización que se llama la OCS, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. La fundó la China ya hace años, pero es interesante. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que sigue? O sea, para que me sigan y no se pierdan, lo que sigue es que esa congregación de Satanás va a ser destruida. Malas noticias para mis amigos cristianos que defienden la estrella Ramfán. Va a ser destruida. Eso es lo que viene. De acuerdo a las escrituras, el Señor es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues todos aquellos que aborrecen el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. O sea que eso es lo que va a pasar. Ustedes lo van a ver probablemente. En nuestra generación vamos a ver eso. La destrucción de esa congregación de Satanás. En el lugar usurpado por toda esta gente. No es al revés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que estoy hablando? Esto que estoy hablando es lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa con esto? Que aquí se han juntado últimamente China, se ha juntado la India, se ha juntado Rusia. Interesante. También he descubierto que en esta organización está China, Rusia, Pakistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India, Irán, Pakistán y Bielorrusia. Socios de diálogo que son amigos: Turquía, Sri Lanka, Azerbaiyán, Corea del Norte. Observadores y amigos: Afganistán y Mongolia. En la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, que se están reuniendo ahora mismo, hoy día que estoy hablando, 3 de septiembre del 2025, según el calendario gregoriano. En la última reunión de la OCS habían 16 líderes de países observadores, más Turquía con su presidente y su jefe Erdogan. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de toda esta gente? Son los enemigos, claro, no declarados, pero prácticamente en la práctica, Estados Unidos y todos sus aliados. La OTAN, que es la organización, la OTAN, son organizaciones importantes. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. El occidente colectivo, o sea, enemigos de ellos
es la OTAN, el occidente colectivo, que es toda Europa, Canadá, Australia y Japón. Y estaba viendo que la población del África, 1.500 millones de personas. El Asia, incluyendo Indonesia, 4.750 millones. Estamos hablando de los continentes. América del Norte, o sea que incluye Estados Unidos, incluye México y Centroamérica. Todo esto, 438 millones de personas. Bueno, el continente de la Antártica, a la Antártida, bueno, no hay gente allá, no se puede ir allá. Europa, tiene ¿cómo puse aquí? No sé por qué puse 750 o 474 millones. Oceanía, son que incluye Australia y Nueva Zelanda. Que esto es lo que quiero poner aquí. Sin Australia y Nueva Zelanda son 32.5. Sin incluir Indonesia, porque Indonesia solamente tiene 249 millones y Europa, sin incluir Rusia y todo, tiene 474 millones. O sea, ¿por qué escribo todo esto? Lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? La gran tribulación, como está escrito en la Biblia, ya pasó, no va a haber otra. La marca de la bestia, que no se va a poder comprar ni vender si no tiene la marca, tampoco. Eso ya pasó, eso fue una marca real, fue un charagma real. No era que era una especie que se inyectaban acá y que te van a meter un chip en el cerebro. Todos esos son cuentos. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es que escribí acá, porque todavía no he terminado de hacer este estudio, pero la conclusión de lo que estoy llegando es que hay una división. Hay una división que se llama el sur global. Se llama el sur global. Que está, vamos a decir, China más todos sus... Y el cual, acá está el norte global, que está Estados Unidos más todos sus aliados. Entonces, lo que estoy viendo aquí, que la población combinada mundial del sur global, la población mundial, según pues la esclava IA, al día de hoy, la población mundial al día de hoy
¿Cuánto era? No sé si lo tengo escrito acá. Al 2025 son más o menos de 8.100 a 8.200. Vamos a ponerle el número mayor. 8.200 millones de personas en el mundo. Hoy, al 2025. El sur global, bueno, aquí todos los aliados de Estados Unidos, y quiero que sepan, esto se dice acá por gente absolutamente por noticias de primera mano y por personas de primera mano, información de primera mano, que todos los políticos de este país, todos los senadores, o sea, los más influyentes, los que toman las decisiones de las leyes de este país, todos, casi todos, la gran mayoría, vamos a decir un 99%, están comprados y chantajeados por la congregación de Satanás. O sea, nada se mueve. Por eso que están alimentándose de sangre de los demonios, matando mujeres y niños, y nadie defiende de los únicos 2 estados que no son reconocidos por las Naciones Unidas son y el otro es esto. Esto representan, estos fueron los que crearon el Big Bang, estos fueron los que crearon pues ¿cómo se dice? La teoría de la evolución, descendemos del mono, la Tierra es una pelota giratoria, usurparon y se quedaron con toda la infraestructura, toda la inmobiliaria y el real estate, después que terminó los 1000 años de gloria, donde se construyeron todas las catedrales y todos los edificios monumentales hasta el día de hoy que no se puede reproducir en todos los continentes, en todos los países hay una muestra de eso, que hubo un tiempo glorioso y pues el diablo nos hizo creer que ese tiempo no, eso fue en la edad antigua, en la edad media, en la edad oscura, y esa fue no la edad oscura, fue la edad más bendita y más iluminada. Y lo que quiero decirles es que el sur global tiene más o menos como un 45% de la población mundial y esta de acá solamente un 23% de la población. En la investigación que he hecho y en los números. Ahora, sumado esto, ¿cuánto es? No llega a 8, 6, 68, casi 70%. Un 30%, no sé qué pasa. No sé qué pasa, dónde se reparte todo esto, pero lo que quiero decir es que es casi el doble. El doble. Y tienen una particularidad. La particularidad de China, de los países musulmanes, de Rusia, casi en su totalidad, todos están en contra la nueva palabra que se apareció en mi generación, wokismo. Wokismo. O sea que el sur global están más
en sintonía con Dios. Que los reyes del norte, que Gog en la región de Magog, Wokismo, para los que no saben, ¿quiénes son los que pertenecen a esta línea de pensamiento? Todos los que creen en, por ejemplo, me acabo de enterar y tuve que investigar para estar seguro de que es verdad, y es verdad, está todos los documentos, un tipo, el secretario del Tesoro de este país, es un viejo como de, yo calculo, parece mayor que yo, pero debe ser de mi edad. Casado con otro hijo, con otro tipo multimillonario, son multimillonarios. Se casaron legalmente, adoptaron hijos, viven en una mansión espectacular. Es el secretario del Tesoro de este país. Yo no sabía, porque el tipo, yo lo escuchaba hablar siempre. Pues un tipo tranquilo, bien inteligente, se notaba inteligente, bien tranquilo, bien mesurado. Bueno, hasta cierto punto, pues escuchaba lo que tenía que decir. Y cuando me entero que se casó, se supone, se casó con otro hombre. Y yo pienso en Dios, mi Padre. Y veo que todo el sur global aborrecen justamente eso. Los africanos, por ejemplo, están hartos. No, que no. Que un hombre con... No, eso está mal. O sea, quiere decir que estar en el lado correcto de la historia, hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién estamos aliados? Porque, de acuerdo a lo que estoy viendo, lo que viene no es lo que nos están contando el cuento. Lo que viene es otra cosa. Lo que viene, sí, probablemente es un nuevo orden, pero no es el orden que nos han contado, sino que todo se está moviendo y el reino de las tinieblas está desesperado y está haciendo cortinas de humo por todos lados para que la iglesia no se despierte. Así que sean bendecidos y propaguen este mensaje, porque va a ser de bendición para muchos que se llaman cristianos y están del lado de la sinagoga de Satanás.